Hola a todos y a todas, en el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Cuál es la causa y cuál es la relación con el miedo? Soy la licenciada María Herrero, psicóloga, y no te pierdas este video porque estoy segura que te va a poder ayudar. En videos anteriores les expliqué cuál era la diferencia entre la tristeza y la angustia. La tristeza sabíamos por qué era y la angustia no. Por eso la angustia era mucho peor, porque tenía las mismas sensaciones, nos pasaban las mismas cosas, ganas de llorar, no tener ganas de hacer nada, pero no sabíamos por qué, por eso la angustia era mucho peor. Con el miedo y la ansiedad pasa algo parecido. Cuando tenemos miedo, nosotros le tenemos miedo a algo concreto, a una persona, a una cosa, que porque nos puso en riesgo o nos hizo sentir mal, nos dio miedo y entonces sabemos a qué le tenemos miedo. Cuando tenemos ansiedad es mucho peor porque no sabemos por qué tenemos todas esas sensaciones. ¿Por qué tenemos palpitaciones? ¿Por qué nos falta el aire? ¿No tenemos ganas de ir a una situación? ¿Por qué tenemos ese nerviosismo? ¿Qué es lo que nos pasa? No sabemos. Cuando nosotros reaccionamos ante un miedo, lo que reacciona es nuestro organismo, nuestra biología, nuestro manual de instrucciones. Está en el genoma. El genoma está en los cromosomas y los cromosomas están en todas nuestras células. Ese manual de instrucciones dice todo lo que el hombre tiene que hacer para estar sano y cómo tiene que reaccionar para defenderse ante peligros. Ustedes agarran un bebé oriental, occidental, de una tribu, de la ciudad más evolucionada y le ponen una situación de riesgo, un ruido, un animal, va a reaccionar con la misma cara de miedo o de sorpresa. Las personas reaccionan con taquicardia, les falta el aire, se quedan paralizadas, las pupilas se le dilatan y eso lo hacen de manera automática. Nadie te lo enseña. Vos reaccionás ante el miedo con tu biología, con tu genoma. Es fisiológicamente un mecanismo de defensa para defendernos o para reaccionar ante una situación peligrosa, de riesgo. El miedo es para eso. Entonces todo eso que sentimos biológicamente responde a cómo afrontar esa situación que nos puede hacer daño. Y viene de la época del Paleolítico. Pero ¿qué pasa? En la época del Paleolítico ahora se modificó mucho con la modernidad la vida y ya no tenemos los mismos miedos. No tenemos miedo a que nos coma un dinosaurio o a caernos en un abismo o a ahogarnos o a todo lo que le pasaba en la realidad al hombre paleolítico. Nos pasan otras cosas y tenemos otros miedos. Tenemos miedo de dar mal un examen, tenemos miedo a que una persona sea agresiva, tenemos miedo de ir a una entrevista de trabajo, tenemos otros miedos. Y se fueron desplazando. Ahora, el problema es que en este desplazamiento que vamos teniendo, hay algunas cosas que se empiezan a tapar, no son concretas. O nosotros las vamos tapando y las vamos desplazando, y entonces nos encontramos un adolescente, niño, niña no quiere ir al colegio. Y si nosotros lo dejamos así y vemos el síntoma, pero no vamos buscando la causa, nunca vamos a entender que esa ansiedad y todas esas sensaciones que tiene corporales o esas descargas que tiene, porque ya también habíamos explicado en el video sobre no puedo parar de comer, que muchas de las cosas que tenemos son descargas a situaciones feas, displacenteras. Algo nos hace sentir mal y entonces lo tapamos. ¿Cómo? Comiendo, tomando algunas sustancias químicas para poder aliviar todo ese sufrimiento. Entonces, todo en definitiva tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor, y también con el miedo que nos da tener ese sufrimiento y ese dolor. Ustedes fíjense que no es casualidad que en este momento de cuarentena haya tanta gente con ansiedad, que tienen adicciones con mucho deseo de consumir, que la gente subió de peso porque no puede parar de comer. Tiene que ver con la angustia, con la ansiedad, pero básicamente con los miedos. Porque si la persona puede empezar a pensar todo esto a él en su vida personal que le genera, muchos tienen miedo a la situación económica, miedo a perder el trabajo, pueden tener miedo a enfermarse. Entonces, detrás de la angustia o detrás de la ansiedad, hay miedo a sufrir. De esa manera podemos entender por qué la ansiedad es mucho más fea que el miedo. Porque en el miedo sí sabemos, le tengo miedo a un perro, pero no entiendo por qué me siento ansiosa porque tengo que ir a un lugar. Ante el miedo tenemos 4 respuestas, que son la huida, la defensa, el ataque o la parálisis, quedarnos paralizados. Cuando tenemos ansiedad, también tenemos las mismas reacciones. Un chico que no quiere ir al colegio o que se encierra en su habitación, lo que está haciendo es esconderse.
Lo mismo que hacía el hombre primitivo cuando aparecía un animal y tenía miedo, quedaba paralizado, camuflado en medio de la naturaleza. De esa forma el animal no lo veía y él se estaba defendiendo de ese peligro. Otra manera es cuando empezamos a tener taquicardia, se nos dilatan las pupilas, que tenemos que salir corriendo. Miedo se entiende. ¿Sí? Aparece un miedo, aparece un susto, un ruido, y yo tengo esa reacción biológica. En la ansiedad no se entiende. ¿Por qué tengo toda esa sensación en el cuerpo? Porque son sensaciones corporales, pero no se entiende por qué. Lo que nos tiene que quedar claro en este video es que la ansiedad tiene que ver con el miedo. Está como apoyada en el miedo. Nosotros tenemos miedo a cosas y a situaciones concretas y sabemos. Entonces lo podemos resolver. Lo puedo evitar, puedo correr, lo puedo enfrentar. Ahora, cuando tengo ansiedad y tengo toda esa misma sensación corporal, pero no sé por qué es mucho peor para el que lo padece y para su entorno. Porque ¿cómo te puedo ayudar si no sé lo que te pasa? Si tenés un montón de sensaciones feas en tu cuerpo y no sabes por qué, ¿cómo vas a hacer? ¿Por qué me quedo paralizado en una reunión y no puedo hablar? Muchos pacientes me preguntan o me dicen que piensan, tengo que hablar, tengo que decir algo, y yo, pero no me salen las palabras, no sé qué decir, miedo. Lo que pasa es que quizás después eso se desplaza y directamente no quiere salir, no quiere ir a la reunión, porque se siente tan mal en la reunión cuando está paralizado y no puede hablar, que después ya no quiere ir. Y entonces la ansiedad cada vez empieza a tener consecuencias más grandes. Uno quiere salir de tu casa, que ver con el pensamiento más que con la realidad. Le tengo miedo a una situación que empiezo a imaginar. Ya me condiciono a no poder enfrentar eso que en definitiva es un miedo. Y como no están ahí a la vista, lo que tengo que hacer es destaparlos. Me tengo que poder empezar a dar cuenta que todas las sensaciones corporales que tengo son iguales, pero que tienen que ver con nuestros pensamientos, no son reales, no están en la vida real. Pero sí nuestro organismo reacciona de la misma forma. Ustedes empiecen a pensar como si tuvieran algún miedo real, una situación de susto, no sé, un asalto, un choque, algo que fue real, tuvieron todas las mismas sensaciones corporales que cuando están ansiosos. Si no queremos que nuestra ansiedad se termine transformando en un ataque de pánico, en ansiedad generalizada, en agorafobia, lo que tenemos que hacer es agarrarla a tiempo y empezar a ver cómo podemos hacer para gestionar nuestras emociones, para controlar nuestros pensamientos. En el próximo video, el de la semana que viene, les voy a dar algunos consejos para poder atender la ansiedad en niños, niñas y adolescentes. Recuerden suscribirse a mi canal, recomendarlo si les gusta, si les parecen que mis videos les pueden servir para algo a otras personas que no sean ustedes. Toquen la campanita de notificaciones y recuerden dejarme comentarios, así sigo haciendo videos que a ustedes realmente les sirvan.